Santo Padre, pero también hay un problema político delicado en el Medio Oriente. Es la confrontación permanente entre palestinos y judíos, la necesidad de llegar a un acuerdo tarde o temprano con la existencia de dos estados independientes, soberanos. Por supuesto, hoy invitamos a Miguel Trumman, tenemos para el viernes también a un miembro de la comunidad palestina, pero veamos la nota porque está precisamente el secretario general de Naciones Unidas en Israel y en Palestina conversando para encontrar una solución. Veamos. El secretario general de Naciones Unidas reiteró su pedido a dirigentes palestinos e israelíes a que pongan fin a la espiral de violencia que azota la región. Ban Ki-moon se reunió este miércoles con el presidente de la autoridad palestina Mahmoud Abbas en la Cisjordania ocupada. El representante del organismo mundial dijo que seguirá apoyando los esfuerzos para crear condiciones que permitan verdaderas negociaciones entre las partes, pero aclaró que en última instancia son los palestinos e israelíes quienes deben elegir la paz. Previamente, durante su paso por Jerusalén, había advertido a Israel contra el uso excesivo de la fuerza en los territorios palestinos. En medio de la visita del diplomático, los residentes de Gaza despidieron a un hombre de 27 años, abatido por el ejército israelí en enfrentamientos cerca de la barrera de seguridad que bordea el enclave. Estos choques, así como las agresiones mutuas y una ola de atentados con cuchillo, han causado la muerte de 8 israelíes, un árabe israelí y 42 palestinos. Miguel Truzman, directivo de la comunidad judía de Venezuela, esta visita del secretario general, ¿a dónde podemos llegar para una paz definitiva para todos? Bueno, evidentemente que la visita de Ban Ki-moon es interesante, ¿no? Porque la ONU tiene esa como encargo fundamental la defensa de los derechos humanos, de la paz en el mundo, ¿no? Y hablar con los líderes de la región, con Mahmoud Abbas y también con Netanyahu es fundamental para bajar los ánimos de esta tormenta que, de acuerdo a lo que yo he podido conversar con analistas políticos, Julio César, en el Medio Oriente tiene como fin fundamental que el tema palestino se mantenga en la palestra pública. Es decir, esta incitación al odio que hace Hamas y la autoridad palestina también, evidentemente, hacen que los niños, los jóvenes, a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, estén motivados a cometer actos terribles, cuchillos, piedras, hasta con carros. Han atropellado a muchos israelíes. Ahora, esta decisión de Naciones Unidas podría mejorar y terminar con esa violencia, sobre todo llamando a la racionalidad y al encuentro. Yo no creo, porque según el análisis que hemos tenido nosotros en los estudios, análisis situacionales de la materia de Medio Oriente, creo que el tema y el conflicto es de origen religioso. Por lo tanto, aquí el tema es muy profundo. Para acabarlo va a ser complicado, va a ser complejo, sobre todo con lo que está pasando en el Medio Oriente, en temas como Siria y como Irak. Así que el tema de Ban Ki-moon es fundamental, es importante, pero creo que no vaya a acabar con el conflicto a mediano y a corto plazo. El Papa Francisco ha sido también muy insistente. Por cierto, tú acabas de estar en el Roma y nos estaba mostrando una foto de ese encuentro con el Papa. El Papa también ha hablado de la necesidad de la paz entre los dos pueblos, ¿no? Sí, bueno, por supuesto, el Papa es el adalid de la justicia, el adalid también de la defensa de los derechos humanos. Aquí vemos, por ejemplo, cuando estuve con el Santo Padre en el Vaticano hace pocos días, estuvimos conversando ampliamente sobre temas de Venezuela, de Medio Oriente, de los derechos humanos. El Santo Padre me mandó a decir que está pendiente de la situación de Venezuela, de la situación de Israel, la defensa de los valores del mundo occidental, de los valores del respeto a la solidaridad, a las religiones, a la libertad de expresión y de pensamiento. Así que el Santo Padre, igual que Ban Ki-moon, tiene labores fundamentales en esta región. Pero creo de verdad... Ya han ido también allí a la zona otros pontífices, ¿no? Juan Pablo II estuvo empezó, también en las dos zonas. En las dos zonas, claro, siempre hay que ir a las dos zonas, evidentemente, ¿no? Para no herir susceptibilidades de un lado y de otro, ¿no? Hay que hablar con los líderes de todas las regiones. Pero yo Ustedes mismos aquí en Caracas han hecho encuentros con religiosos de todas las sectas y grupos, ¿no? Hemos hecho encuentros importantísimos, interreligiosos, con el grupo musulmán, inclusive, de los dos lados, ¿no? Los sunitas y los chiitas, también con los evangélicos, los cristianos y la conferencia episcopal. Justamente ahorita estamos en el marco del Nostra Aetate, los 50 años del Nostra Aetate que se cumple el 28 de octubre, en donde la Iglesia Católica, en el año 65, 28 de octubre del 65, cambió la visión de la forma de ver de la religión católica a las demás religiones no cristianas. Por lo tanto, en este marco interreligioso de confraternidad, de solidaridad, de encuentro, es donde tenemos que movernos para dar un mensaje importantísimo, no solo al país, sino al mundo entero, de que es posible convivir en paz, en armonía, en solidaridad, en función de lo que establecen las religiones, un solo Dios. O sea, Dios, Mahoma, todo pertenece a lo mismo, a una sola creencia, en un solo Dios y los valores que ellos representan. Ahora, en el caso de Palestina e Israel, es una larga contienda, hay conflictos, guerras internacionales. ¿Qué hacer con las nuevas generaciones para educarlas para la paz? Ese es el gran problema. Yo creo que el abismo ético
que existe entre ambas sociedades es muy grande, porque vemos como niños de 12 y 13 años, ahorita palestinos de 12 y 13 años están acuchillando a niños, a mujeres, a hombres, a soldados. ¿Qué incita a un niño de 13 años a agarrar un puñal y acuchillar a otra persona, un ciudadano que viene caminando tranquilamente por una avenida, por una calle? Creo que el odio se está insertando en la mentalidad de los jóvenes, de la gente de los niños, de los adolescentes en Palestina. Eso es lo grave. Ahora se está educando al odio, se está educando hacia la violencia, se está incitando. Mira, el clérigo de Al-Aqsa, de la mezquita más importante, Al-Aqsa, en el templo, en el muro de los lamentos, al lado del muro de los lamentos, está diciendo de que hay que matar a todos los judíos, que los judíos son amantes del demonio y hay que acabar con todos los judíos. Es un mensaje que se transmite por las redes sociales y los jóvenes lo oyen, los adolescentes lo oyen. Y entonces, en consecuencia, actúan porque creen que es un mandato de la autoridad moral, ética y religiosa más importante del Islam en la zona. Igual pasó con el clérigo de Gaza, cuando hace 2 semanas incitaba con un cuchillo, con un puñal, a cometer actos violentos en contra de los judíos. Y cuando ellos reclaman, digamos, tener más soberanía, más independencia, mejor trato de parte de Israel, sobre todo en los territorios ocupados. Bueno, fíjate lo siguiente, Gaza fue entregada por Israel en el año 2005 totalmente a manos de los palestinos. En Cisjordania, como todos sabemos, a través de los acuerdos de Oslo, queda una parte, la parte C, la sección C, eran 3 secciones que siguió Cisjordania, A, B y C. En la sección C hay evidentemente una ocupación de Israel, una ocupación determinada en los acuerdos de Oslo, y donde en ese terreno, en esa parcela C, solo habitan el 5% de los palestinos. Ya hay una propuesta israelí de intercambiar territorios, donde hay palestinos y donde hay judíos. El problema no es un problema de territorio, el problema en el Medio Oriente es un problema evidentemente religioso, entre el sunismo, el chiismo y los infieles. Es decir, el Islam radical quiere borrar del mapa de la Tierra Santa, como ellos lo llaman, a todos los infieles, incluyendo cristianos y judíos. Cuando tú hablas que hay 2 versiones, entonces hay un Islam que es de la paz, que es de la concordia, y hay grupos radicales que son minoritarios. Lo mismo todos los de palestinos, no todos los palestinos están en una línea de violencia, ¿no? Hablabas de Hamas y hablabas de Al-Fatah. Correcto, sí, pero evidentemente estamos viendo que si bien es cierto que el 10%, el 15% del Islam es radical, es decir, que el 85% del Islam es moderado, el que domina, el que fija la agenda, es el Islam radical. Lamentablemente vemos como movimientos como Hamas, como Hezbollah, como el ISIS, como Boko Haram, la yihad islámica, entre otros, son los que fijan la agenda en el Medio Oriente y los que cometen los actos terroristas más brutales. Ahora, vemos como el Islam moderado, que es que tiene que salir a la palestra pública para rechazar esos actos de violencia, no lo hacen. Y ese es el problema que hay en el Islam, que los moderados, que son la gran mayoría, no asumen una posición correcta, moral y ética en contra de los actos violentos de terrorismo del Islam radical. En Israel también se puede decir que hay grupos muy radicales que son minoritarios, pero también están en una línea tal vez anti-musulmana. Correcto, por supuesto que hay grupos radicales, pero los grupos radicales israelíes no cometen actos terroristas, no ponen bombas, no acuchillan a la gente. Son radicales porque tienen una visión, digamos, del Estado bíblico de Israel, pero no son terroristas de per se. Evidentemente tienen una posición política, pero no en el acto terrorista en la calle para matar a musulmanes o a otras creencias religiosas. Ustedes como judíos en la diáspora, en el exterior, ¿qué pueden hacer junto con los árabes para esa paz en ese Medio Oriente, dado que tiene otras experiencias, otras vivencias? Lo que venimos haciendo en la comunidad judía de Venezuela, hacer reuniones ecuménicas entre todas las confesiones religiosas. Mira, el domingo estuve yo en la iglesia de Los Teques, la iglesia cristiana de Los Teques, dando un sermón, un pequeño discurso, porque era la oración por Jerusalén. Qué bello es ver a una cantidad, más de 300 personas cristianos de Los Teques, oír lo que uno tiene que decir en función de la paz, de la concordia, de la convivencia. Pero para eso estamos, justamente para un mensaje. El mensaje que tiene que trascender es el mensaje de la solidaridad. Son los valores nuestros, los valores de la cultura judeocristiana, los valores occidentales, de que todos somos hermanos entre todos y tenemos que apoyarnos y tenemos que ser mejores personas con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestras comunidades y dar un mensaje real en la práctica, no solo verbalmente, sino en la práctica ser como debemos ser, como está en las escrituras, sagradas escrituras, de cómo el judío, el cristiano, el musulmán, todos debemos respetar al prójimo. Respetar al prójimo porque así fundamentalmente el que respeta al prójimo se respeta a sí mismo. Ahora hay un concepto ya clásico, tradicional, de que tiene que existir, por supuesto, el Estado de Israel, que es una realidad política mundial, pero también el Estado palestino con su independencia y con su democracia, ¿no? Bueno, yo particularmente soy de la tesis de que ojalá Dios quiera que en un futuro próximo hubieran 2 estados. Fíjate, ahorita en Cisjordania se está construyendo una primera ciudad donde van a habitar más de 40.000 personas, una ciudad extraordinaria, y donde Israel está ayudando, coadyuvando básicamente al gobierno de Fatah
con los servicios públicos, el agua, la electricidad. Eso es lo que tiene que hacer Palestina. Palestina tiene que construir democracia, ciudades, no construir túneles para, como hace Hamás, para el asesinato, para el terror. Tiene que utilizar todo su esfuerzo, todas sus herramientas, todos los mecanismos que están a su disposición, las ayudas internacionales para construir pueblos, ciudades, hospitales, universidades, para la paz, para la convivencia, para el estudio, para el análisis y para que la gente pueda ser útil a esa patria que tanto quieren los palestinos y evidentemente ojalá se pudiera en un futuro cercano que esa patria fuera consolidada para que también Israel tuviera seguridad en dos patrias seguras, democráticas, una al lado de la otra, que convivan, porque evidentemente Israel no va a desaparecer y Palestina tampoco. Esa es la idea, es que ambos países puedan desarrollarse y Palestina pueda. El problema de Palestina es que tiene ahorita tú lo sabes muy bien, Julio César, tiene dos elementos. Tiene Hamás por un lado y tiene al Fatah por el otro. Entonces ya de por sí esa convivencia entre esos dos polos de poder en Palestina es complicada, porque uno es el ala muy radical armada, y el otro es más moderado, pero también tiene un problema Abu Mazen. El problema es que la población está ahorita enraizada en el odio visceral. Por lo tanto, él tiene también una posición de apoyo a los actos terroristas para no quedarse atrás del Hamás. Y eso es muy peligroso porque está apoyando, está aplaudiendo de alguna forma todos estos actos de estos jóvenes adolescentes en contra de judíos en Israel. Sin embargo, pareciera que hay una tendencia en el mundo de forzar también a Israel a mayor comprensión hacia la causa palestina. Bueno, para forzar la política israelí hacia el caso de los colonos, por ejemplo, y otras situaciones como esa. Sí, bueno, ahí yo creo que el tema tiene que ser fundamentalmente llegar a acuerdos importantes, porque como te dije anteriormente, hay un acuerdo realmente de entregar territorios a cambio de, digamos, de la consolidación de los dos estados. O sea, si aquí en un territorio hay 20.000 judíos, bueno, ese territorio podría estar en manos de Israel y los territorios que tengan menos densidad poblacional, dárselo a Palestina para hacer un checkpoint de 6% más o menos, que es el territorio que tiene ocupado Israel de Cisjordania, para dárselo a los palestinos y al revés, palestinárselo también a Israel y así consolidar un territorio parecido entre ambos estados. Pero, como te digo, lamentablemente nosotros consideramos, de acuerdo al análisis que hemos realizado, que el problema no es un problema de territorio, es un problema eminentemente religioso y justamente lo que acaba de decir el clérigo de Al-Aqsa, en donde los judíos son amantes del demonio y hay que exterminarlos. Ese creo que es, en definitiva, la visión que tiene el mundo radical palestino del pueblo judío del Estado de Israel. Eliminar a toda costa al Estado de Israel, y eso evidentemente nunca va a poder pasar. Ahora, en Venezuela hay una embajada palestina, no hay embajada israelí. ¿Han hecho algo ustedes para que se abran relaciones entre el gobierno venezolano e Israel? Hemos hecho muchas gestiones para eso. Hemos enviado comunicaciones con los amigos nuestros que de alguna forma tenemos relaciones con gente del gobierno, de Cancillería, donde hemos expresado en reiteradas oportunidades la disposición, bueno, no la disposición, porque nosotros no representamos a Israel, pero sí consideramos que sería importante la disposición del gobierno venezolano y del gobierno israelí de entenderse, aunque sea en relaciones, digamos, consulares o comerciales, intereses comerciales, que empiecen poco a poco en relaciones de bajo nivel, porque se genera confianza. Esa confianza lo que en definitiva podría dar a futuro ya relaciones amplias diplomáticas entre ambos países. Sin embajadas, ¿cómo hacen, por ejemplo, los cristianos que quieran ir a Jerusalén? ¿Cómo es el trámite de las visas? Tú sabes que el principal apoyo que tiene Israel en este momento es el mundo cristiano. Y muchas veces esos miles de movimientos cristianos que van a Israel, a Tierra Santa, todos los años, le dan la visa en el mismo aeropuerto de Ben Gurión cuando llegan allá. Otras veces lo tramitan ante el consulado de Canadá, que es el ente que de alguna forma gestiona la parte consular de Israel en Venezuela. ¿Algunos eventos próximos que tengan ustedes de carácter cultural o de encuentros interreligiosos? Tenemos justamente ahorita el acto de Kristallnacht, que es el 10 de noviembre en la Bnei Brit, la Noche de los Cristales Rotos, que es el preámbulo de la Segunda Guerra Mundial, claro, del genocidio judío por parte de los nazis, un acto muy importante. Tuvimos la semana pasada el acto del Nostra Aetate, en donde hubo participación de todas las confesiones religiosas. Estaba la conferencia episcopal y cardenal en Roma en ese momento, pero sí hubo una amplia participación de otras confesiones evangélicas, cristianas, hubo budistas. Recuerda que Nostra Aetate también incluyó al hinduismo, al budismo y al cristianismo en el tema de la visión de la Iglesia Católica con esas confesiones religiosas. Así que en principio tenemos esas dos actividades y tenemos la entrega del Premio de Derechos Humanos de la Bnei Brit, que será ya para mediados de diciembre, si Dios quiere. Estamos en eso, analizando quién será la personalidad que será, digamos, portadora de ese gran premio de Derechos Humanos de la Bnei Brit. Bueno, muchísimas gracias a Miguel Truman, es directivo de la Confederación de Asociaciones Judías de Venezuela, ¿no?